Muy buenas, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Bienes civiles y mercantiles. Lectura 1. Para los antiguos romanos, las cosas, además de existir y ocupar un lugar, debían ser útiles, prestar un servicio y ser de provecho económico a quien las poseía. Lo cual significaba que los romanos, en su cultura y en su estructura social, no concebían las cosas como algo inútil y desprovisto, en consecuencia de valor económico. Con el pasar del tiempo, las cosas se convirtieron conceptualmente en el objeto de los derechos de alguien sobre ellas y entonces recibieron el nombre que hoy conocemos de bienes. Por tal razón, para desarrollar la presente unidad, es de importancia la apropiación y claridad conceptual en torno a la identificación y clasificación de los bienes como expresión de los derechos de las personas a la luz de la legislación civil. Las cosas por su condición corporal tangible son percibidas por los sentidos. Por ejemplo, una casa, un árbol, un caballo, etc. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo cree que son percibidos los derechos sobre las cosas? La diferenciación conceptual entre las cosas y los bienes, así como la comprensión del concepto de patrimonio, se inició históricamente en la antigua Roma. Por esta razón es importante examinar desde los orígenes históricos hasta nuestros días para entender su evolución y su moderna discusión alrededor de las diferentes posturas doctrinales jurídicas al respecto. Del concepto de cosa entre los romanos al concepto de bien como derecho ejercido sobre la cosa. La presente lectura fundamental aborda los conceptos de cosa y bien a través de un recorrido histórico donde el mundo romano, pasando por los siglos XIX y XX hasta nuestros días. Además tiene como propósito explicar sus principales características para su conocimiento, distinción y desarrollo jurídico. Asimismo, de forma secuencial, se expone la distinción entre cosas corpóreas e incorpóreas, además de su relación con el patrimonio y el concepto de bienes como objetos de derechos. En este sentido, se plantean diversas posturas doctrinales, tanto clásicas como actuales, en torno a su necesaria discusión. Concepto de cosa. Durante la primera mitad de su agitada historia, antes del advenimiento de grandes juristas como Ulpiano en el siglo II y de notables esfuerzos de codificación como los de Gallo y Justiniano I en los siglos III y VI después de Cristo, respectivamente, los romanos de la antigüedad reconocían y empleaban en su diario vivir el concepto de cosa, incorporado en su lenguaje de curso común para referirse a lo existente, es decir, a todo aquello inscrito en la naturaleza como la lluvia, el aire, los ríos, el sol, etc. De igual manera, con esta misma palabra, designaban los objetos o entidades que podrían ser de uso y propiedad del hombre en la medida de su utilidad, lo cual nos conduce a considerar con particular atención que, para el romano de la antigüedad, aquel que comerciaba con esclavos y asistía al crudo espectáculo del circo, lo inútil no correspondía al concepto de cosa. A partir de un rústico pensamiento utilitarista de tipo larvado, apenas en formación, para el romano la utilidad prestada por aquella cosa la convertía en objeto material, con un valor económico que el propio hombre le adjudicaba frente a las reglas y dinámicas del mercado local. Así, por ejemplo, un caballo de tiro que prestaba sus servicios a alguien en particular en actividades de arado de los campos en una granja cualquiera, en una época de economía agrícola como fue la romana, era estimado como una cosa útil a la que se le cuidaba, además de tener tasado un valor económico en un precio para eventual venta, dado el caso. De este modo se colige que la cosa, en términos iniciales de la reflexión filosófica, que constituye una entelequia, es algo existente, un ser en el mundo con un objetivo de su acción y finalidad en sí misma. Estelexia, vocablo originario del latín, causa que expresa la idea de razón o de principio que impulsa una acción. En similar dirección etimológica, los griegos empleaban el término aitia, que remite también a la idea de causa, de que el propio Aristóteles se sirve para
clasificarla en dos niveles de intelección: el de tipo sensible, que obedece a la causa del movimiento, y el inteligible, que corresponde a la causa de las ideas. Durant, 1994. Dado que la cosa se halla revestida de utilidad, de provecho, de algún tipo de servicio que presta, la satisfacción de una necesidad de modo concreto, tangible, percibido sensiblemente, luego en condición opuesta, es decir, de inutilidad, resulta en total negación de todas las anteriores aptitudes. Adviértase con hilación de lo expuesto que la palabra útil procede de la latina utilis, cualidad de ser usado, que sirve. Tras esta indispensable observación, se puede referir que la cosa, al servicio individualizado de alguien, amo, propietario, poseedor o mero tenedor, se encuentra en utilidad económica, lo cual le permite satisfacer necesidades, ser apropiada o traspasada a otros. El esclavo que se desempeña en las faenas domésticas de la casa de su amo, el perro que participa en las labores de pastoreo junto al hombre que lo alimenta, las ovejas mismas que pertenecen a alguien que se suplen de su lana, así como el granjero que cultiva naranjas para venderlas en el mercado, son apenas un puñado de oportunos ejemplos de lo que son cosas con disposición de utilidad, servicio y valor, como se comprendía en Roma del pasado. Contrariamente, por contingencias de la vida, el esclavo parapléjico deja de ser cosa. El perro viejo y agotado deja de ser cosa. La oveja que no produce lana y pierde su valor en el mercado, igualmente, así como el árbol de naranja que se atrofia y no florece. Como se aprecia, otrora no bastaba con que la cosa existiera en el mundo material, haciendo presencia física y siendo perceptible. Se requería que ésta no perdiera su utilidad y, en efecto, su valor económico. Kaiser, 1998. Recuérdese que el derecho romano, en su forma más tradicional, que admite incluso algunas acepciones extrajurídicas, aún no utilizaba el concepto de intangibilidad para hablar de una división apenas conveniente entre cosas corporables e incorporales. Dicho momento de construcción conceptual aparecerá después, sobre todo con motivo de un significativo esfuerzo de sistematización del derecho a mediados del siglo II después de Cristo a manos de Gallo, durante el reinado de Marco Aurelio. Más allá de la acepción filosófica descrita, la cosa romana requiere de regulación tanto económica como administrativa y especialmente jurídica. Por este motivo, existir o hallarse en el mundo físico no es suficiente para cumplir con los propósitos económicos, administrativos y jurídicos que asisten al modelo de vida y de pensamiento romano dominante. Era necesaria con el paso del tiempo, en la medida en que se ensanchaba Roma. En su etapa imperial, lo que se tradujo en mayor tráfico del circuito mercantil en el Mediterráneo, la creación de nuevas instituciones del derecho y renovar las existentes respondiendo adaptativamente a los nuevos escenarios de negocios, a la diversificada economía interna y transfronteriza, así como a las normas de acceso y regulación legal propias de la positivación del derecho. En este sentido, cabe decirse que el concepto de cosa, en relación con el de bien entre romanos, exigía menos abstracción porque obedecía más al mundo de lo tangible, concreto y corpóreo. El bien, en cambio, va a responder a un ejercicio de abstracción para lograr captar el sentido dual de la cosa, lo corpóreo con respecto a su derecho, lo incorpóreo perceptible solo a través del entendimiento. La apropiación del concepto de bien aparecerá en Roma en un momento histórico con el que cobrará fuerza la exigibilidad
de los llamados derechos reales, vocablo originario del latín res, que significa cosa, para referirse a la potestad o facultad que ejerce una persona de aprovechamiento sobre determinada cosa o res concreta, específica, que podría ser corpórea, una casa, un semoviente, o incorpórea, el dominio, el usufructo. Bernard, 2006. En la Roma de transiciones conceptuales jurídicas, como se observa, ya no bastará percibir y poseer las cosas por medio de los sentidos. Ahora se acudirá al entendimiento para percibir y exigir los derechos acerca de tales cosas. El ius in re, por ejemplo, al comprador que paga un precio por una vaca, la cosa concreta, física, corpórea, que le prestará alguna utilidad satisfaciendo necesidades y que le convierte en dueño. El dominio no tangible o corpóreo, permitiéndole la facultad o potestad para aprovechar, entre otros, la leche y las crías que produzca el animal. Sin embargo, el derecho romano en su sapiencia también acuñó, hablando de bienes y derechos, el concepto de patrimonio, que se desprende de la figura de pater familias como poseedor de bienes, para indicar el conjunto de estos representados en derechos y obligaciones revestidos de materia económica. Debe advertirse que la precitada división de las cosas entre corpóreas e incorpóreas se deberá al connotado jurista Gallo, quien a mediados del siglo II después de Cristo, en su famoso Plan Hayo o propuesta de codificación, en su tiempo la incluirá a la altura de los libros segundo y tercero y parte del cuarto, dedicado a las cosas. Ortiz Márquez, 1968. Como se observa, la aparición de nuevas realidades económicas independientes que exigen tratamiento jurídico más que natural van a favorecer en Roma el surgimiento de entidades conceptuales, producto de la abstracción de los juristas, acorde con las necesidades del nuevo orden que Estado en el seno, a su vez de organización política. Las relaciones de derecho en la figura de ciudad, Estado o de república no son comparables con la densa y compleja estructura del imperio con posesiones más allá del mar y de las fronteras terrestres. Concepto de bien. En el siglo III después de Cristo, el renombrado jurista Dominicio Ulpiano define los bienes como cosas provechosas que procuran felicidad al hombre. Etimológicamente, la palabra bien proviene de la voz latina bene, que significa bienestar o felicidad. No obstante, en aquellos días que Ulpiano conceptualizaba de esta forma el bien, el mundo latino se hallaba aún influenciado por la difusión del estoicismo en cabeza de sus máximas figuras grecorromanas de Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Estas ideas filosóficas de la corriente del pensamiento estoico pregonaban la búsqueda de la felicidad como fin último por parte del hombre, que prepara semejante camino por medio de una moral determinada por la templanza, la práctica de la virtud y la imperturbabilidad del espíritu. Ritz, 2017. Es loable la actitud asumida por los estoicos, si pensamos el contexto sociopolítico que les rodeaba y al que se enfrentaron pacientemente. Un mundo recurrente de corrupción, vicios, conspiraciones, crímenes y guerras. Empero la felicidad estoica difiere en Roma, con creces, de aquella que le sirve Ulpiano para hablar de los bienes, por cuanto éste asume la felicidad como el bienestar procedente de la satisfacción material a través del consumo de las cosas y de las prerrogativas, derechos reales, que aquellas conceden al hombre que ejerce su potestad o dominio sobre éstas. Podría conjeturarse que la obra de los estoicos, su legado, contribuyó a generar un espacio de reflexión y discusión en torno a la felicidad del hombre, postura plausible,
que desafortunadamente disciplinas y conocimientos menos reflexivos, teorizantes y más prácticos, como el derecho, transformaron por necesidad de regulación de la sociedad en desbordada expansión en espacio positivo de producción normativa. Bajo el reinado de Justiniano, 527 después de Cristo, en el denominado Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, se lleva a cabo el más ambicioso proyecto de codificación jamás emprendido, compuesto de 12 libros que abordarán la materia correspondiente a la regulación de las personas, las cosas y de las acciones. Berman, 1996. Tamaña empresa jurídica de compilación, de comentarios, modificaciones y aclaraciones dispondrá en sus libros del segundo al octavo las concepciones más determinantes sobre las cosas y sus dispensiosas clasificaciones, atendiendo a construcciones abstractivas y convenientes. Así, Verbi Gracia, las propuestas de Gallo 4 siglos antes serán adoptadas plenamente. Con ello, la concepción que se tenía de la cosa en el derecho tradicional quedará superada. En definitiva, con la acuñación de la idea de bien o de bienes, al instituirse la definición de cosa, sin eliminar del lenguaje verbal y escrito el vocablo como significado de entidad material o inmaterial, la distinción de lo corpóreo e incorpóreo, tipificada en la ley, con arreglo de esta, vinculada a los derechos reales, ius in re, y no librada simplemente a suffices, el esclavo, la casa, el semoviente. El fondo serán desde esta perspectiva cosas corpóreas, concretas, pero también incorpóreas entendidas como derechos, insertos en una forma de título que lo acredita, que sobre estos posee una persona y que se encuentran prescritos en la ley civil. Lo anterior conduce a expresar que la cosa representaría el género y el bien fungiría como especie. A esto vale agregar que la dualidad que jurídicamente recae en las cosas por construcción del pensamiento de los juristas pasa a convertirse en una constante que pondrá de manifiesto lo sostenido por el tratadista brasileño Augusto Teixeira de Freitas desde el siglo XIX, que las cosas son de carácter corporal, en tanto que el objeto del derecho puede ser corporal o incorporal. Para los romanos de la antigüedad, las cosas representaban tanto lo sensible como lo inteligible. Parafraseando al Aristóteles del pie de página inicial, y en esta línea de pensamiento, el bien asume el comportamiento de la causa inteligible, el entendimiento, en tanto que la cosa concreta el de la causa sensible, los sentidos. Se infiere entonces que los derechos reales, ius in re, son expresión de la creación social, como lo expresa lúcidamente el Laboulaye 2012, cuando al auscultar la esencia del derecho de propiedad, ve en este el producto de una creación social. Los conceptos de cosa y de bien, siglos después de la historia romana, serán empleados en no pocas oportunidades de manera indistinta en las labores del siglo XIX, diluyéndose la dicotomía entre ellos, por lo menos en los aspectos puramente formales. El imperdible Código Civil francés, mejor conocido como Código de Napoleón 1809, por ejemplo, que ha servido de base para la formación de otros códigos civiles en varios países, incluido Colombia, y que fuera promulgado en 1804, da cuenta en su libro segundo del concepto de bien, de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad. Sin embargo, en aparte diferente, artículo 544, Código Civil francés, 1850, acude al concepto de cosa. La propiedad es un derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta,
con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos. A pesar de esta ambivalencia, aún en la primera mitad del siglo XIX, se aprecia en América particularmente el uso de la cosa en la redacción de muchos códigos de regulación civil, como ocurre con el de Luisiana, Estado de la Unión Americana, que en 1822 define en su artículo 441 las cosas comunes como de uso libre, absteniéndose de predicar de bienes comunes. París, 2008. En el derecho romano se excluía de los bienes incorporales el dominio como forma de derecho real. Esto debido a que se identificaba directamente el derecho y el objeto sobre el que éste se asumía. Con ello se procuraba evitar la innecesaria reincidencia de la propiedad. Así, por ejemplo, un romano de la época, en lugar de decir mi derecho de propiedad sobre este terreno, res juris mei super terram hanc, decía mi terreno terra mea, y con esta breve fórmula ya expresaba su calidad de propietario, su derecho de dominio. Hoy día, para nosotros, dicha fórmula propia del lenguaje de libre curso tiende a confundir el dominio con la cosa. Continuemos. De otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo, el renombrado Código de Don Andrés Bello, que en realidad se asume como Código Civil Chileno de 1857, sirviendo de referencia a otros códigos civiles en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX, decide emplear de forma explícita el concepto de bien, subsumiendo en este el de cosa. Asimismo, en su libro segundo, artículos del 565 al 950, abarca las temáticas de la propiedad, la clasificación de los bienes, los modos de adquirir el dominio y los derechos reales. Asimismo, en Colombia, las disposiciones contenidas en el Código Bello serán admitidas, en primer término en 1858, por el Estado Soberano de Santander, disponiendo del concepto de bienes de manera secuencial. Lo adoptarán conservando la misma terminología de bienes antes que de cosas. Los estados de Cauca y Cundinamarca en 1859, el estado de Panamá en 1863, así como los de Boyacá y Antioquia en el año de 1864. Borja 2010. Excepcionalmente, Perú continuará empleando desde una visión tradicionalista de las instituciones del derecho en su Código Civil de 1852 la concepción de cosa en su libro segundo, de las cosas, el modo de adquirirlas y de los derechos que las personas tienen sobre ellas. Ramón Núñez, 2011. Al incursionar en el siglo XX, se observa en las diferentes legislaciones civiles de la región latinoamericana la amplia tendencia de utilizar el concepto de bienes, aunque empleando moderadamente el de cosas. En este entendido, el Código Civil peruano de 1936 incluye bienes en la normativización del derecho real al preceptuar del objeto de éste. El Código Civil mexicano de 1928 empezará a hablar de bienes en su segundo libro. En la América de origen lusitano, por su parte, Brasil acude en 1916, por ejemplo en su artículo 66 del Código Civil 1918, a los bienes para indicar las categorías de uso entre los bienes de carácter público. En Colombia, el artículo 653 de su Código Civil de 1887 asume los bienes como cosas. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. La disposición doctrinal de asumir los bienes como cosas, como acontece en la legislación civil colombiana, parte de la premisa de que los bienes constituyen cosas,
aunque no todas las cosas sean bienes. Musto 2000, lo cual plantea en las construcciones de tipo jurídico la instrumentalización del recurso de subsunción, entendido a este como establecimiento de relaciones de especie a género. La cosa es el género, el bien es la especie, y también como la relación lógica de la situación concreta, la cosa con la previsión abstracta del derecho, el bien. En este orden de ideas, al nombrarse el bien, como sucede con su delimitación literal en el artículo del Código Civil, se prevé que la cosa innombrada ya se encuentra subsumida, es decir, introducida, relacionada, incorporada silenciosamente en el concepto de bien. Hoy, en pleno siglo XXI, nuestro lenguaje, tanto jurídico como vulgar, recurre de modo predilecto al término de bien para indicar la atribución de algo, un inmueble, por ejemplo, que contiene y expresa el derecho de propiedad, por ejemplo, de alguien sobre ese algo. Cabe decir que asistimos a una sociedad económica y jurídica de bienes que conforman patrimonios, de donde el jurista argentino Néstor Jorge Musto extrae el axioma de que no hay cosas en el patrimonio sino derechos sobre ellas. Con ello, lo que se desea expresar el jurisconsulto es la preeminencia que poseen los derechos prescritos en la ley civil con respecto a las cosas de contenido material, perceptibles por medio de los sentidos. Al punto que hablar de cosas en un modo especial de referirnos a la prelación totalizante de los derechos contenidos en ellas, derechos percibidos con el entendimiento y no a través de los sentidos. Es como si dijésemos, por ejemplo, que no existe una casa por heredarse, sino más bien derecho de herencia sobre la casa, derechos que requieren ser conocidos y exigibles a la luz de la normativa civil y de su respectivo procedimiento de reclamación o de protección. Por ende, no existen en el mundo de las relaciones jurídicas cosas sin objeto de derecho, siendo los bienes la integración de la cosa más el derecho sobre esta. Las más antiguas posturas doctrinales que intentan terciar en la desgastada discusión entre cosa y bien, en síntesis, de una parte, contemplan la dupla de lo corpóreo e incorpóreo adjudicada a los bienes, objeto de derechos reales, frente a las cosas solo consideradas entidades corpóreas. De otra parte, consideran el bien en sentido específico de concepto jurídico, en tanto que la cosa se reserva como entidad natural, lo que lleva a discernir que la cosa, cuando se individualiza y se reviste de utilidad económica, se transforma en bien. A estas dos posiciones se sumaría aquella que, entre sus avesados representantes, siguiendo al tratadista chileno Abraham Kilberstein, que a su vez sigue a Arturo Alessandri en Argentina, sostiene que los bienes lo son circunstancialmente por ser objeto de propiedad privada, descartándose su atribución de producción de utilidad para que puedan serlo. La consecuencia lógica de estas posturas doctrinales apunta a generar, como siempre, viejos y relativamente nuevos espacios discursivos, además de alguna oportuna empresa de revisión conceptual, actividades que no seducen por razones obvias al lego en estos temas, pero que, en lo que concierne al doctrinante jurídico, provocan su interés propositivo. Lo importante, de momento, que resta por hacer a la comunidad jurídica en general, es contribuir con la construcción y difusión de una percepción jurídica de los bienes, desde su detentación, exigibilidad y protección como constructo social. Referencias: Berman J. 1996, La formación de la tradición jurídica de Occidente, Fondo de Cultura Económica. Bernard R. 2006, Curso de Derecho Romano Privado, Universidad Católica Andrés Bello. Borja, Espacio y Guerra, Colombia Federal 1858-1885, Universidad Nacional de Colombia. Clovis Belacqua,
1917, Código Civil brasileño. Congreso de la República de Colombia, Ley 57 de 1887. Se expide el Código Civil colombiano redactado por don Andrés Bello. Incluye antecedentes de las acciones populares. Diario Oficial número 7019. Diccionario etimológico en línea de CEL. Durán W. 1994. Historia de la filosofía. Editorial Diana. Kaiser M. Derecho romano privado. Reus. Kiberstein. Derecho civil. Los bienes. El jurista. Laulaye. Historia del derecho de propiedad en Europa. Nabu Press. Musto. Derechos reales. Astrea. Navarro. Las reglas de Ulpiano. Clary Spates. Ortiz Márquez, 1968. Comentarios a las instituciones de Gallo, Tercer Mundo. París. A. The place of the Louisiana Civil Code in the Hispanic Civil Codification. Inclusion in the comments to the Spanish Civil Code Project. 1851, páginas 823-929. Parlamento francés, Código Civil francés. Parlamento francés, Código de Napoleón. Ramos Núñez, Historia del Derecho Civil Peruano, Fondo Editorial PUCP. Ritz J. 2017, La Filosofía Estoica, Ariel. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Bienes Civiles y Mercantiles, el concepto general de bien y los bienes. Autor Diego Fernando Marín Monque, asesor pedagógico Ivonne Tatiana Parra Astros, diseñador gráfico Diego Calderón. Este material, leído por Juan Carlos Tejero, pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Es una lectura que hacemos con amor y cariño para nuestros compañeros, para todos, que lo puedan leer desde sus hogares, sus lugares de trabajo u otros hasta donde llega el internet y llega la señal y pueden aprovechar el tiempo para trabajar y escuchar. Les envío a todos un abrazo, Juan Carlos Tejero con cariño. Recuerden, en el momento en que requieran del audio en otras formas, me dan su correo directo. La labor también es que el mensaje de solidaridad llegue a todos con estas lecturas.